Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bueno, estamos acá luego de un corte en Turismo Cero Radio y como siempre tratamos de analizar la industria, lo que está sucediendo en turismo, gastronomía y todo lo demás. Y uno de los temas que todos hablan y todos comentan es que la gastronomía y el turismo fueron los rubros más castigados por la pandemia. Lo que pasa que más allá de eso no escuchamos y muy pocas veces hablamos de cuántos fueron castigados, cuáles fueron castigados o cuantitativamente cómo se mide eso. Para eso, hace unos días en la web turismocero.com publicamos una nota que elaboraron desde el Centro de Estudios Económicos Argentina 21 y ahora vamos a hablar con la directora ejecutiva, que es la licenciada o magíster, ahora vamos a decir, Eliana Cialaba. Hola Eliana, ¿cómo andás? Hola a ¿Todo todos, bien? ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, a vos. La otra vez publicamos ahí esa nota sobre los números de la pandemia en el empleo y las empresas, tanto de hotelería y turismo. ¿Nos querés recordar un poco de qué trataba, un poco el estudio que habían hecho? Sí, bueno, nosotros trabajamos específicamente el sector de hoteles y restaurantes, trabajamos el tema de mercado de trabajo desde el punto de vista de empleo, en cantidad de puestos de trabajo y desde el punto de vista también de remuneraciones, para que veamos también de qué lado viene el ajuste. Muchas veces vemos que se habla de una sola variable y acá vemos que el golpe fue tanto para las personas que se quedaron sin trabajo como para aquellos que de alguna manera pudieron mantener su puesto. Nosotros este informe lo hicimos con información, datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el último dato que estaba disponible cuando lo presentamos fue el dato del primer trimestre completo y mitad del segundo trimestre. Lo que veíamos es, aún con la recuperación que vemos en el primer trimestre y avanzado el segundo trimestre del menor cierre respecto al año anterior, es una mejora del 1% comparando, como decíamos, marzo-abril del año pasado, cuando estaba todo cerrado rígidamente para todo el empleo, y así todo veíamos una contracción de más de 13 puntos aún en hoteles y restaurantes. Que vamos a verlo específicamente en puestos de trabajo, cuando analizamos respecto de el mismo mes del año anterior, vemos que se destruyeron 100.000 puestos de trabajo, perdón, de Nivel los país, cuales ¿no? la mitad, o sea, 50.000 corresponden a este sector. Entonces, digo, es importante cuando estemos hablando de destrucción de empleo, cómo cuantificamos estos. Si bien vemos que hay muchos sectores que piden asistencia y demás, este sector súper castigado ha perdido o ha explicado la mitad del total de la destrucción del empleo. Ujú. Pero y, Entonces, sí, decime. o sea, concluyendo un poco también es que pese a las ayudas del Estado, IFE, APO, ¿cómo se llama? No sé, todo eso, no IFE, lo que se dio a las empresas, no ha logrado parar la hecatombe, digamos, ¿no? No, porque el tema que vos tenés con eso es, también tenemos que tener en cuenta que son principalmente lo que es restaurantes, son puestos de trabajo que también están muy atados al consumo. Vemos que los ingresos dependen también bastante de lo que puedan obtener cuando están prestando el servicio. Entonces, eh, nosotros vemos que en términos reales, hablando de caída de poder de compra de los salarios, vemos que en un año los salarios de toda la economía perdieron un 10% de poder de compra y los de hotelería y restaurantes más de 21 puntos. Entonces, eh, están de alguna manera el doble de más complicados que el resto. Digo, esto en ingresos, digamos,
por el ingreso del trabajo. Pero digo, independientemente de esto, tenemos también una mayor caída. ¿Por qué? Porque si los hoteles y restaurantes no pueden trabajar, las personas reciben sus salarios básicos y no pueden obtener las propinas por la prestación de sus servicios. Entonces, digo, para que tengamos una idea de números, el último número que tenemos de remuneraciones promedio de la economía está en torno a 86.000 pesos. Y tenemos el de hoteles y restaurantes que está en torno a 40.000, o sea, en la mitad. Terrible. Cuando nosotros vemos que en el pico, estos eran aproximadamente el 60%, por esto que decía, es un sueldo que se complementa con la prestación del servicio y está en 47, o sea, se perdieron más de 10 puntos de salarios también. Entonces vemos que el problema para el sector en general viene de todos lados, o sea, en pérdida de empleo y en pérdida de poder adquisitivo por encima, en ambos casos, del total de la economía. Sí, ni hablar. Ni hablar. ¿Y se ven perspectivas de recuperación por los números que manejás o crees que va a seguir así como ese 1%, que es como una cosa así medio inerme, ¿no? Mira, el 1% que te comentaba está más ligado a la economía total. En lo que es hoteles y restaurantes seguimos en el terreno negativo porque seguimos con todo el tema de las restricciones para el turismo. En algún punto podría llegar a tener un rebote. Seguramente ustedes comentaron o habrán escuchado esto que desde el gobierno quieren El previaje. incentivar el turismo nacional con este plan de viaje que devuelven el 50% para otro viaje, y Sí, también lo hablamos acá, el plan previaje. el plan previaje, y también esto que se abriría la frontera para que vengan turistas extranjeros y iban a regalar supuestamente algunos viajes en aerolíneas, o al menos fue una propuesta, no conozco muy bien cómo quedó el tema. Eso podría generar un rebote. El tema que vos también tenés que, hoy por hoy, el turismo interno está bastante complicado porque, como te decía, no solamente la caída del poder de compra la tenés en este sector, sino también en el resto. Digo, tenés un montón de gente que se quedó sin trabajo, sin ingresos, y bueno, el turismo y la gastronomía y este tipo de sectores, que si bien son sectores muy dinámicos, cuando la economía está creciendo, hoy por hoy el contexto hace que la gente eh, quizás no tenga un excedente para este tipo de consumos, o mucha gente que tal vez está esperando a ver qué pasa. Eh, que hoy por hoy hay tanta incertidumbre que cada decisión que uno quiere tomar a cualquier escala es un análisis bastante detallado para ver costos y beneficios. Sí, todo también está por verse, porque bueno, este plan previaje no funcionó mal. Lo que pasa que, bueno, es una foto de un momento muy inyectado por gasto público. Hay que ver cómo eso también levanta, ¿no? Sí, el tema que tenés, digo, entrando un poco más en la economía o en la macro, es que si bien vos de alguna manera generas más gasto y inyectás dinero de alguna forma en la economía, por otra parte eso se traduce en inflación y eso sigue haciendo que la gente cada vez tenga menos dinero. Entonces, si vos le das un incentivo, pero la gente no tiene poder de compra para hacer uso de esto, es como que de alguna manera se complica un poco más. Por eso digo, y no solo eso, digo, hay que analizar todo el contexto económico y también hay que analizar mucho el contexto de cómo sigue este tema de pandemia. Muchas actividades estaban por comenzar y ahora se retractaron por el tema de variante Delta. Yo la verdad que no soy experta en temas de salud ni nada por el estilo, pero supongo que eso también, cómo venga la cuestión, va a afectar bastante. Aunque siento que no hay como mucha vuelta atrás, más estando tan cerca de las elecciones, ¿viste? Es como que uno no sabe muy bien, cuando te pones a hacer números, cuál de las variables va a pesar más, menos, cuáles van a tener importancia, y bueno, es una cuestión de que vamos haciendo escenarios y viendo, pero
bueno, son cosas que por un lado creemos que podrían ayudar al rebote y otras que asumo en un complejo escenario sanitario podrían volver a frenarlo. Ya son decisiones que nos exceden bastante y bueno, es el día a día ver cómo va evolucionando todo. Bueno, Eliana, la verdad que muy amplio el panorama. Te vamos a invitar a que estés más seguido acá en el programa porque bueno, el turismo es un tema que nos apasiona, pero sobre todo que vemos desde el lado de la generación de trabajo, fuente de empleo, productividad y demás. Así que te esperamos nuevamente, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos pronto tener nuevos informes y compartirlos aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hablaba con nosotros Eliana Cialava, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina 21. Nos vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.